mi grupo pequeño que están ahí, que está Sephora, veo a la gente, así que Hola, gracias, hola. gracias por acompañarnos. Ellos son acá de Concepción, de la Iglesia Central de Concepción, así que la tecnología nos permite podernos reunir, ¿no es cierto? Estamos reunidos con la iglesia, esta es la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Alerce de Puerto Montt, iglesia que tuve la oportunidad de conocer, una hermosa iglesia donde se bautizó parte de mi familia, el Cristian con su señora y sus dos hijitas. Así que una iglesia muy especial a la cual tengo mucho cariño. A compartir algunos temas proféticos de verdad presente que tienen que ver con qué es la abominación desoladora o la abominación asoladora. Cuando uno escucha la palabra, como que se intimida, ya hay confusión a veces en nosotros. ¿Y por qué se genera esta confusión? Porque lo que nosotros creemos como abominación desoladora, cuando digo nosotros, adventistas del séptimo día, a lo que, a lo que creen las demás denominaciones religiosas, ¿ya? Por eso, entonces, es importante que tengamos claro, esto es una verdad distintiva de la Iglesia Adventista. A medida que la vayamos estudiando, si ustedes me siguen y ponen atención, se podrán dar cuenta que es mucho más cercana y es mucho más conocida de lo que a veces creemos. Porque la abominación desoladora es otro nombre que el Señor da a un poder que ha estado malamente acompañando la historia de la humanidad por los siglos, y que va a desempeñar un rol muy especial ahora, en el final de los tiempos. Para mayor claridad de todos, voy a compartir un PowerPoint para que podamos ir todos participando. Muy bien, ahí cargo. ¿Qué es la abominación? El diccionario bíblico adventista nos da algunas definiciones que son importantes conocer para nosotros tener una aproximación. Cuando la Biblia habla de abominación, principalmente se refiere a que se trata de violaciones de las costumbres y prácticas divinamente instituidas. Por lo tanto, una abominación es algo que va contra las costumbres, prácticas que Dios ha dicho. Otra acepción de la palabra es que se usa pero también para cualquier cosa inmunda y para objetos del culto pagano que debían detestarse. ¿Por qué? Porque el contacto con ellos los contaminaba. La abominación desoladora literalmente entonces nos quiere decir, quiere decir abominación que desuela o abominación que espanta. De modo que es algo abominable y detestable que resulta en desolación que espanta a quienes lo contemplan. Como pueden ver entonces, los conceptos de este término son terribles a los ojos de Dios. Para tener una mejor comprensión de lo que es la abominación desoladora, debemos ir al Antiguo Testamento y buscar en nuestra Biblia algunos acontecimientos pasados en los cuales se describe la abominación. Hay varios sucesos, pero hay uno en particular que nos llama la atención, que se encuentra en Ezequiel 8. El libro de Ezequiel es extraordinario. Dios, en una visión, desciende del cielo a ver a su pueblo en el año 592 a.C. ¿Por qué la fecha es importante? Recordemos qué estaba pasando en Israel, en Jerusalén más propiamente tal, en ese año. El año 592 ellos estaban viviendo bajo el dominio de los babilonios. Recordemos que los babilonios, años antes, el año 605, habían tomado Jerusalén y habían llevado muchos de los jóvenes, dentro de ellos, líderes de Israel, dentro de ellos Daniel y sus amigos. La gracia de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén, duró alrededor de 18 años, desde el año 605 hasta el 587, donde fue finalmente destruida.
Es decir, Jerusalén no fue destruida inmediatamente con la primera incursión de Babilonia. No, hubo un plazo de 18 años en los cuales Dios envió profetas del cielo para decirle a Jerusalén de sus pecados, de sus abominaciones, y que se rindieran y se sometieran a Babilonia, porque si no lo hacían, finalmente Pero cuando yo me... Babilonia iba a destruirlos completamente. Bueno, en el año 592 estamos alrededor de 6 años antes de que la nación sea completamente destruida, de que el templo sea destruido. ¿Ah? Los babilonios ya habían tomado posesión de Jerusalén, y uno podría pensar que los israelitas dentro de Jerusalén debieron estarse arrepintiendo, debieron estar vueltos sus ojos a Dios, porque Dios los estaba castigando de alguna manera. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En ese momento histórico tan terrible, siendo sometidos, su nación esclava, con algunos de sus hermanos deportados a Babilonia, ellos aún no se entregaban más. Vemos y vamos a Ezequiel 8 y vamos a leer algunos versículos. La primera abominación que aparece ahí está en los versículos 3 y siguientes, y nos hablan que baja el Señor y le pide a Ezequiel que vea. ¿Y qué es lo que ve? Dice que ve en la entrada del templo una imagen de celo. Se ha establecido qué es la imagen de celo. Algunos dicen que y la mayoría establece que se trata de esculturas a dioses paganos, comunes en el Israel de la época. Puede haber sido una imagen de la diosa Ishtar, una imagen del dios Baal o incluso Moloch. ¿Qué tiene que hacer eso en el patio del templo? ¿De cuál templo? Del templo de Salomón. Ezequiel queda sorprendido de eso, y de hecho en el versículo 6 dice el Señor, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? La casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Más vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Y qué es lo que? Y él ve, ¿no es cierto? Y dice, mira aquí, en el atrio, y hay un hoyito, y le dice, empieza a escarbar. ¿Ah? Todo en la visión que recibe el profeta Ezequiel. ¿Ya? He aquí un agujero en la pared, y cava, le dice. ¿Y ahora qué ves? Y él dice, versículo 10, lo que me están siguiendo en la Biblia, en Ezequiel 8, dice, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. La representación de criaturas creadas por Dios siendo adoradas como Dios. Abominación terrible que ocurría ¿dónde? En Israel, en la Tierra Santa, en Jerusalén, en el mismo templo de Dios. No en naciones ajenas, no en naciones distantes, en la misma casa de Dios. Pero no queda como si esto fuera poco. El Señor le dice, mira aún más. ¿Y qué es lo que ve? Versículo 13. Mayores que estas, como si eso no fuera terrible, mis queridos hermanos. ¿Y qué es lo que dice? Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí las mujeres estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Representación de dioses babilonios antiguos. Representación del dios del sol, de Baal, y otros dioses que luego llegaron a distintas religiones como Apolo y otros. Y dice, y versículo, y me metió en el atrio, adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Dando la espalda a la casa de Dios de vista al sol. Dios hizo el templo, el santuario terrenal, precisamente con una ubicación geográfica los demás templos paganos. La mayoría de los templos paganos tenían su ubicación mirando directamente al sol, que era su principal dios. Sin embargo, el templo de Dios en la tierra tenía la posición inversa, precisamente para que los adoradores del Dios vivo le dieran la espalda al sol. Bueno, la mayor abominación entonces que el pueblo de Israel cometió fue la adoración al sol. Y aquí hay algo importante, mis queridos hermanos, que
estos hechos nos ayudarán a entender lo que ocurrirá al final de los tiempos y lo que luego ocurrió. ¿Por qué? Porque no quiere decir de que todos los israelitas o todos los judíos que vivían en Jerusalén estaban adorando al sol, ni adorando a estas criaturas o a estos dioses paganos. Porque Ezequiel 9 nos habla. En una visión, el Señor dice que descenderán un ángel con un tintero, ¿para qué? Para sellar ¿a quiénes? A aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hay un grupo remanente, hay un pequeño remanente que está presente, no obstante las abominaciones que comete la mayoría del pueblo. Versículo 4 de Ezequiel 9 nos dice, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Luego del sellamiento, mis queridos hermanos, y una vez que ellos fueran sellados, ¿qué es lo que hubo? Destrucción. El ángel luego dice, y a los otros, pasad por la ciudad en pos de él y herid, y no perdone vuestro ojo, ni tenga misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió, mis queridos hermanos, recordemos que esta visión es del año 596. Israel no se arrepintió ni de sus pecados ni obedeció la voz de sus profetas. Recordemos que al profeta Jeremías se le sancionaba, se le quería dar muerte. De hecho, cuando Babilonia, Nabucodonosor, Jerusalén y la destruye, Jeremías estaba en una cisterna, encarcelado. Y Nabucodonosor, de hecho, lo libera a él y dice que no le hagan nada. Dios utiliza entonces a esta nación del norte, a los babilonios, para emitir su juicio sobre Jerusalén y sobre todo aquellos que estaban realizando abominaciones. De esta historia, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver cómo la abominación llevó finalmente a la destrucción. Dentro de las abominaciones que cometía el pueblo de Israel para la destrucción del primer templo, que es donde estaba la presencia misma de Dios, la adoración al sol jugaba un rol importante. Quiero compartir con ustedes lo que nos dice Segunda de Crónicas 36, 14 y 16, porque los castigos de Dios los juicios de Dios que caen sobre las personas que no se arrepienten y aquellas que endurecen su corazón a los llamados del Señor son abundantes. Él escribió una historia de apostasía e infidelidad por más de 800 años, hasta que finalmente no hubo remedio. Nos dice el cronista, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. ¿Y por qué? Porque, mis hermanos, Israel era una nación santa especial. No nos sintamos entonces nosotros tentados a parecernos a las naciones que nos circunscriben, porque también nosotros somos una nación especial, una nación santa. Ellos deben acercarse a nosotros hacia la luz verdadera, no nosotros rebajar la norma e ir e imitar a lo que las naciones circundantes hacen, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová su medio. Esto, mis queridos hermanos, es claramente un recordatorio de lo que está escrito en Isaías capítulo 5, versículos 1 en adelante, donde se nos representa que el Señor tiene una viña y esa viña es Israel. Y dice que el Señor la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que esta viña dio viña con Israel, dio uva silvestre. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y luego el Señor, también haciendo alusión a esta
a esta descripción del profeta Isaías en Mateo capítulo 21, versículos 33. El Señor se toma de esta parábola, mis queridos hermanos, y dice, oíd otra parábola. Estoy en Mateo 21, 33 y siguientes. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, los golpearon a uno y a otros mataron y a otros apedrearon. Otra vez envió a otros siervos, más que los primeros. Y mire lo que dice el dueño de la viña, nuestro Padre Celestial. Y a la postre les envió a su hijo, diciendo, respetarán a lo menos a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Como podemos ver, mis queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Claramente dio continuas manifestaciones de amor al pueblo de Israel, no obstante, la infidelidad de Israel fue mayor. Finalmente, entonces, al Señor no le quedó otro motivo que desechar a dicha nación. Pero acercándonos, esto es importante como como un antecedente de lo que ocurrió con la primera destrucción del templo de Jerusalén, allá en el año 587 antes de Cristo, con lo que ocurrirá al final de los tiempos y con lo que ocurrió en la época posterior a la muerte, a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Mateo 24:15 nos da una señal de advertencia. Miren lo que nos dice, por tanto, cuando viereis en el lugar santo, habló el profeta, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, la huida debe ser rápida e intempestiva, ¿ah? Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Ay de los que estén en cinta y de los que estén criando en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta la hora ni la habrá. La pregunta que debemos hacernos, cumplimiento en el futuro, y cuál es la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel. Como pueden ver, mis queridos hermanos, es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque es una señal de salvación, es una señal de vida. El Señor está preocupado por nosotros y que estemos atentos a las señales para salvar nuestra vida. Porque lo que ocurre, mis queridos hermanos, es que está en peligro la subsistencia de nuestras familias. Eso ocurrió la destrucción del... El libro de Lamentaciones, ustedes pueden leer que fueron trágicas las circunstancias que vivió el pueblo de Israel tras los asedios de las naciones enemigas. Y de hecho, vamos a ir a leer solamente algunos versículos de Lamentaciones capítulo 4, porque esto no se trata, mis queridos hermanos, de solo espiritualidad, como algunos contemplan. Esto se trata de mensajes de salvación y de vida para nuestras familias. Lamentaciones 4, versículos 4 y 5, luego 9 y 10, nos hablan de lo que pasó literalmente y realmente el pueblo de Israel bajo los asedios de las naciones vecinas por haber realizado abominaciones ante Jehová. Dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar a causa de la sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien para ellos lo partiese. Los que comían delicadamente a su lado fueron en las calles, los que se criaron entre purpa y muladares. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos, les sirvieron de comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Como podemos ver, queridos hermanos, las admoniciones de nuestro Señor Jesucristo son para salvación. Si nos hacemos caso,
vamos a sufrir graves consecuencias. Es importante entonces conocer a qué se refería el Señor Jesús cuando valida y refrenda el mensaje de Daniel de la abominación desoladora. ¿A qué se refería Cristo? Para tener una clara comprensión a lo que se refería Cristo, nosotros, de una manera muy didáctica, podemos ir al libro de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 21, donde se describe el mismo sermón profético del Señor que es el tiempo del fin. Y en la misma descripción que realiza, pero ahora Lucas, utiliza otras palabras como ustedes pueden ver. Dice, cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, desolación, ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella vayan, si los que estén en el campo no entren. Y repite la serie de versículos que dice Mateo 24, 15 y 16. Por lo tanto, en nuestras Biblias, mis queridos 16, anotemos Lucas 21, 20, 21. El Señor, utilizando el libro de Lucas y el libro de Mateo, nosotros tenemos una mayor comprensión a lo que se estaba refiriendo. La abominación desoladora, entonces, acá se refiere en Lucas a ejércitos que rodean Jerusalén. Daniel, mis queridos hermanos, vio 3 abominaciones desoladoras que él predijo. La palabra abominación desoladora, abominación que causa desolación, asolamiento, la encontramos en Daniel 9, 26 y 27 como la primera abominación y hace alusión a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 26 y 27, nos encontramos que estamos dentro de la profecía de las 70 semanas y ya estamos en la última semana. ¿Ah? La profecía de las 70 semanas debemos recordar que es las 2300 tardes y mañanas que terminan en el año 1844 y que comienzan con el decreto de Atarjerjes para reconstruir Jerusalén, lo cual ocurre el año 457. La primera parte, las 70 semanas, que son precisamente 490 años, estaba destinada al pueblo de Israel. Semana, mire lo que nos dice, versículos 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Lo que ocurrió en qué año? Mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella. Hasta el fin de la guerra, las asolaciones estarán determinadas. Nosotros recordemos que el año 31 después de Cristo, a la edad de 33 años, y luego estaba prodigio que iba a venir el príncipe de un pueblo y que iba a destruir la ciudad y el santuario. Y el versículo 27 dice, y por una semana confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar. A lo que está haciendo alusión claramente acá es después de la muerte del Señor Jesús, rechazó a Cristo con la muerte de Esteban en el año 34 y siguió con las abominaciones. No obstante, en la imagen, ¿no es cierto?, en lo superficial, decían que adoraban a Dios, verdaderamente los hechos demostraban que se adoraban a sí mismos y adoraban al enemigo. Y nos dice que luego prontamente iba a caer la destrucción sobre Israel. Y la historia nos demuestra que en el año 70 después de Cristo. Vamos a leer luego posteriores algunos fragmentos del capítulo 1 del conflicto de los siglos que nos hablan de las horrendas y cruentas circunstancias que ocurrieron cuando se destruyó Jerusalén. Y el templo que se destruyó, el templo precisamente de Herodes. Pero también nos habla que en el tiempo del fin también van a haber otras abominaciones.
Y en Daniel 7, 20, 21, 25, Daniel 8, Daniel 11, 31, nos hablan de una abominación que se refiere a la persecución de la iglesia cristiana en Europa por parte de la Roma papal. Y esta persecución ocurrió desde el año 538 hasta el año 1798. El 538 ocurre un evento cuando al Papa se corona como el Papa de Roma, se corona como el obispo de todo el mundo occidental y pasa a tener poder para el lugar que anteriormente tenían los césares de Roma. Ahora esas investiduras recaen en el obispo de Roma. Y desde ahí en adelante, el obispo de Roma comenzó a dictar normas y comenzó a gobernar a las naciones cristianas de Europa. Y esto se mantuvo hasta el año 1798, cuando, después de la o durante la Revolución Francesa, uno de los generales de Napoleón, el general Berthier, causa una herida de muerte al papado porque le quita el poder moral, se le quitan sus estados pontificios y el poder papal dejó de tener fuerza para poder civil, sino solamente quedó recluido a un poder religioso. Y de hecho, por un par de años, varios años, estuvo sin papa la Iglesia de Roma. Pero nos habla también el libro de Daniel, en Daniel 12, 7, 11, en Daniel 11, 41 al 44, de que al final del tiempo, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Mis queridos hermanos, el tiempo del fin comienza cuando se le propina la herida de muerte al papado, en el año 1798. Cuando termina la profecía de Daniel 7:25, de la tiempos y medio tiempo, que son 1260 años, que se le entrega al poder enemigo de Dios, al papado, para perseguir a los santos del Altísimo, para cambiar los tiempos y la ley. Cuando termina ese periodo, entonces nosotros estamos en el tiempo del fin. Y otro evento muestra también de que estamos en el tiempo del fin es el cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que termina en el año 1844. Por lo tanto, la Biblia nos habla de que en el tiempo del fin, es decir, después de estas fechas, ya aún viene una abominación desoladora sobre el pueblo de Dios, que también entonces va a causar persecuciones. Quiero compartir con ustedes eh, algunas. Los historicistas han entendido en forma consistente que la abominación desoladora es Roma. Ya tenemos la respuesta. Este es un concepto constante de la Reforma Protestante y del Adventismo. Si los intérpretes bíblicos abandonaran esta postura, lo que está ocurriendo hoy día, se caería en la oscuridad y confusión como resultado inevitable. Sin esta comprensión no es posible profundizar en el interior de la profecía de Daniel 12. Las demás religiones en relación a la abominación desoladora. Por ejemplo, ellos, la mayoría de las demás denominaciones, tienen un concepto uniforme de las profecías, las estudian en forma separada. Por ejemplo, nos dicen que la abominación desoladora del capítulo 8 de Daniel se refiere a Antíoco Epífanes, que fue un rey griego, Seleucida, que gobernó allá por el año 1660, 170 antes de Cristo, y que suprimió los sacrificios en el templo de estatua de Zeus e incluso hizo sacrificar cerdos en el altar del holocausto. Y a ellos les dicen que es la abominación desoladora. Sin lugar a dudas fue algo terrible que ocurrió, porque eso es un hecho histórico que ocurrió, pero no es el cumplimiento de la profecía. ¿Ah? No es el cumplimiento de la profecía. Y ellos dicen que la abominación desoladora también ocurrió con la destrucción de Jerusalén, y nos hablan de la abominación desoladora del tiempo del fin. Se refiere a cuando se restablezcan el templo de Jerusalén. Por lo tanto, hablan de que se va a erguir un tercer templo en Jerusalén. Es decir, hoy día donde estaba el templo de Jerusalén, el templo de Salomón y el templo donde nuestro Señor Jesucristo caminó, hoy día hay una mezquita, la mezquita de la cúpula de la roca. Y
esa mezquita debería desaparecer porque precisamente donde está la mezquita estaba antes el templo de Salomón, ¿ya? Y ahí se debe erguir un templo judío, y en ese templo judío se va a sentar el anticristo una semana, los últimos 7 años que vienen aún en el futuro. Esto es producto del intelecto de los jesuitas que lograron permear la teología protestante y lograron establecer los métodos de interpretación preteristas y los métodos de interpretación futuristas, pero alejan el cumplimiento de la profecía en nuestros días. Precisamente la Iglesia Adventista mantiene viva la forma de interpretación de los reformadores del siglo XVI y dicen de que no, la profecía tiene un cumplimiento a través de la historia, día a día, porque el Señor día a día está con su pueblo. Obviamente Roma, para sacarse las acusaciones de los protestantes con la contrarreforma, en la cual los jesuitas son sus campeones, lograron establecer estos métodos de interpretación por los jesuitas Alcázar y Rivera, con los métodos ya antes dichos. Pero nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, si Satanás oscurecerá es esta, que la abominación desoladora es la Roma papal que perseguirá a los santos justo antes del regreso de Jesús. Es la bestia Apocalipsis 13 y es el centro del mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14. ¿Pero por qué? No es porque nos guste hablar de bestias o hablar de poderes opresores, mis queridos hermanos. Como ustedes pudieron ver en la historia, en la destrucción del primer templo de Jerusalén, la desobediencia a los llamados de advertencia del Señor llevan entre consecuencias trágicas para los seres humanos. El no obedecer a la voz de Noé cuando le dijo entren al arca, sin importar los motivos. ¿O ustedes creen que toda la gente que se quedó fuera era mala del punto de vista de absolutamente malo, asesinos, violadores, ladrones? No, no. Habían personas de intelecto, de refinado gusto, buenos padres, a la voz de Dios. Lo mismo ocurrió cuando el templo cayó por primera vez, y lo mismo ocurrió cuando el templo fue destruido por segunda vez por los romanos. Y lo mismo ocurrirá al final del tiempo, cuando se desobedezcan las instrucciones del Señor. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Nos dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que es aquellos estadios más allá de los muros, concordando con la descripción que nos da Lucas, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo lo más valioso de sus tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar, si no querían ser envueltos en la ruina general. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo contenida en esas palabras. La profecía del Señor, Mateo 24 y Lucas 21, entraña un doble cumplimiento, o un doble significado, perdón. A la par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Lo que ocurrió con el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén por manos de los ejércitos romanos, es algo extraordinario. La profecía nos decía que cuando vieran los estandartes de los ejércitos romanos en Tierra Santa, los cristianos no estaban dentro de la ciudad, y las puertas estaban cerradas y el ejército estaba a sus alrededores. Ocurre un acto milagroso. Quien había
primero realizado esa incursión fue uno de los gobernadores que estaba en Siria, en el norte, que era Cestio Galio. Cestio Galio va a Jerusalén con algunas de sus legiones, y dentro de ella lleva una famosa legión, la legión Fluminense, algo así, que era una de las legiones más victoriosas del ejército romano, que era una de las legiones que participó con Julio César, la creó Julio César y conquistó las Galias, y de enormes triunfos, y lleva esas legiones a Jerusalén para sitiarla y tomarla. Pero aún la historia no tiene claridad. El ejército romano se retira y huye. Los judíos, al ver huir o retirarse a los romanos, salen. Una gran mortandad en el ejército romano, ¿ya? Dejando las puertas abiertas de Jerusalén. Y esa fue la señal entonces que los judíos cristianos y los gentiles cristianos que podían haber estado, pero principalmente cristianos judíos, salen de Jerusalén. Obedecieron a la voz de advertencia del Señor y se van a los montes. ¿Qué ocurrió después? Después de eso, Vespasiano envía a su hijo Tito, quien nuevamente decide rodear Jerusalén y la sitia, pero este sitio finalmente no termina. Los judíos dentro se rebelan, ocurren las mismas tristezas dentro del pueblo judío que ocurrieron en la destrucción del primer templo. La sierva del Señor nos dice que ellos roían y cosían hasta sus cinturones de cuero por el hambre que tenían en la ciudad. Finalmente se abre una brecha en las murallas, destruyendo y matando judíos hasta llegar al templo. Y no obstante, Tito quiso salvar el templo de la destrucción. Había uno más poderoso que él, había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sería removida de ese templo, y una mano de uno de sus legionarios romanos con fuego cae del interior del lugar santo y comienza inmediatamente a incendiarse, destruyéndose completamente dicho templo. La sangre de los judíos caía a estrechas calles de Jerusalén. Horrible fue lo que ocurrió en esa época. Y la sierva del Señor nos dice que esa destrucción, y lo invito a leer el capítulo 1 del Conflicto de los Siglos, presagia también los horrores del gran día final. Vamos a avanzar, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la abominación desoladora entonces del tiempo del fin? De la que ya estamos. Ahora vamos a ir más claro. Y vamos a ir un poco más rápido por el tiempo. La abominación del tiempo del fin ocurrirá cuando la bestia de Apocalipsis 13, que sale del mar, que representa al papado, haya sanado de su herida de muerte. Quien le ayudará a su sanación será la bestia que sale de la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica, que también está en Apocalipsis 13. Y esta, Estados Unidos, erigirá una imagen del papado y hará que todos adoren a la imagen y al papado o mueran. Recordemos que nadie va a poder comprar o vender, sino el que tiene la marca de la bestia o su sello. Cuando sane la herida de la bestia que sale del mar, el papado, se dictarán leyes dominicales y todo el mundo se maravillará en pos del papado y de su imagen. Y cuando se dicten estas leyes dominicales, entonces, mis queridos hermanos, será la señal de huida. Suelo sagrado. ¿Cuáles son esas señales que nosotros vemos? Nosotros aquí tenemos, yo comparto algunas noticias con ustedes, donde el Papa Francisco habla sobre el sábado. Dice que el sábado es un regalo de Dios para nuestra necesidad y conexión con Dios. Necesitamos tener un tiempo semanal para la alabanza y la adoración. Francisco agrega, Dios en el decálogo, otra luz de la que es el descanso, que es la contemplación. Y palabras que son, no encontramos nada de malo,
Pero miren lo que continúa diciendo. Para nosotros los cristianos, el día del Señor es el domingo. Y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el punto cúlmine de esa jornada de contemplación y bendición, en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. Que lo que hacía abominable, la mayor abominación, no era la estatua en el templo, no eran que adoraban a reptiles, eran que estaban adorando al sol, dando la espalda al templo de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, hoy en día el mundo cristiano está adorando también, ya no al sol como objeto literal de adoración, como en la antigüedad, sino que se adora en el día del sol y se intenta traspasar, pasa la santidad del sábado a este día domingo. Los estandartes en el suelo sagrado, mis queridos hermanos, la encíclica Laudato Si, que se ha referido sobre el cuidado de la casa común, nos dice que el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, mire lo que dice, así como el sábado judío se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios consigo mismo, con los demás, y es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Y voy a leer el último párrafo. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo del séptimo día, para que reposen tu buey, tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. El descanso es una ampliación para reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la Semana Santa y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres en ese día. Podemos ver entonces que la mayor de las abominaciones que la Biblia nos enseña, que es la adoración a el sol, está ocurriendo nuevamente. ¿Por qué? Porque la santidad del día sábado se intenta traspasar a un día no creado por Dios para fin, a un día de hombre. Y el Papa Francisco lo hizo ahora. El domingo es para la familia, nos dice también el Papa Francisco. El domingo es un día para compartir en familia. ¿Ah? Un pueblo que no respeta a los abuelos no tiene futuro porque no tiene memoria, nos dice. Y es que para Francisco los mayores siempre han tenido un papel heroico en la transmisión de la fe en tiempo de persecución. Un punto importante, el de la familia, para meternos de lleno en el camino de la felicidad. Y lo es, como aconseja el Papa, dice la noticia, compartiendo los domingos con los nuestros. Entonces tenemos la santidad del sábado, el Papa Francisco se la otorga el domingo. El domingo es un día que nos reúne con la naturaleza, para que descanse la naturaleza y para que descanse también del trabajo el ser humano. El domingo es el día de la familia, es un día para compartir en familia y dejar lo habitual. Bondades del sábado traspasadas domingo. ¿Quién puede negar o quién puede oponerse a palabras tan bondadosas como las que emite el Papa Francisco? Cito algunas, que estas son de Telemundo, de noticieros. Jesús decía, ¿quién quiere ser más importante? Que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Quien no vive para servir, no sirve para la caridad y la misericordia expresadas de manera asombrosa por el Papa Francisco. Luego él continúa diciendo, la familia ha sido esencial para la construcción de este país. Solo puedo reiterar la importancia y sobre todo la riqueza y la belleza de la vida familiar. Debemos avanzar juntos como uno con un espíritu renovado de fraternidad y solidaridad, cooperando generosamente por el bien común. Estas palabras llenas de bondad
y de altruismo y de generosidad no pueden ser rechazadas por nadie. Pero nosotros, mis queridos hermanos, sabemos que estas palabras van mezcladas con el error, van mezcladas con el veneno de la serpiente que está detrás de estas palabras, ¿no? Y es por eso que nosotros debemos rehuirlas. Por eso no debemos unirnos con ellos, no debemos creer a... Además debemos entender de lo que se busca en el ecumenismo, el Papa Francisco y el papado, es precisamente la unificación de las religiones en puntos comunes de doctrina. Y es por eso que se exalta el amor, es por eso que se exalta la bondad, el amor al prójimo, la caridad, porque nadie puede oponerse, pero no hablamos de la ley de Dios, pero no hablamos del mensaje distintivo de que si quien tiene la marca de la bestia va a perecer, porque ahí salen a reluciños de esta bestia que sale del mar y que sufrió una herida y que esta herida Estados Unidos ayudará a sanar. Aquí nosotros podemos ver cómo lo presagiado desde la antigüedad de la unión de los dos poderes más importantes que existen sobre la Tierra, Estados Unidos de Norteamérica, que es la bestia que sale de la Tierra, que tiene dos cuernos como cordero, pero que habla como dragón, en unión directa con aquella bestia y que Estados Unidos está promoviendo a la recuperación total de su herida, ahí hablando ante el Congreso de los Estados Unidos. En esta serie de eventos o acontecimientos escatológicos del tiempo del fin, Estados Unidos de Norteamérica, la profecía nos indica, tiene un rol importante en derrochar o en hora del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que es aquella bestia que sale de la tierra, que tiene cuernos como cordero, que es la representación misma del protestantismo, que es la representación misma de la libertad de culto, de la libertad de conciencia y la libertad de expresión, sucumbe y niega de sus principios que fueron constituidos, que están plasmadas en su constitución y en sus primeras enmiendas, y finalmente va en pos de la bestia, va en pos del papado. Y ustedes pueden ver fotografías como el presidente de los protestantes de Estados Unidos, con quien él arteramente hace halago de defender la Biblia, de defender la libertad de culto, que incluso pelea con los gobernadores de sus estados por esto de mantener el culto y no tener las iglesias cerradas, arrodillados ante las imágenes. Un protestante arrodillado ante las imágenes. A un muerto como fue Juan Pablo II. ¿Ven la confusión que existe en el mundo protestante? ¿Ven cómo Trump creyendo, no puedo medir cuáles son sus intenciones, no las sé, ¿ah? Pero a lo menos lo que veo es que él, queriendo seguir como un defensor del protestantismo con la Biblia en su mano, finalmente con sus hechos echa por tierra todo lo que la Biblia le enseña. Y está siendo partícipe de una u otra manera del cumplimiento de Apocalipsis 13, donde finalmente Estados Unidos va a utilizar toda su influencia, todo su poder para sanar completamente la herida que está a punto de sanar sobre el papado. ¿Cuál es la señal o qué es para el pueblo adventista? Mire lo que la sierva del Señor, la profeta de Dios, nos dice claramente. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, que duda cabe, de ser una nación mundial número 1. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, lo único que nos demuestra, mis queridos hermanos, es cuán fácilmente se pueden imponer leyes que privan a los seres humanos de sus derechos más básicos. Hoy día, en la ciudad de Concepción, quiero decir, ayer se dicta una ordenanza que las personas no pueden transitar a más de 1,5 metros de otras personas en las calles.
Claro, ¿cuál es la finalidad? Que no nos contagiemos de coronavirus, ¿no es cierto? Uno dice, loable intención, pero ¿qué está detrás, mis queridos hermanos? La restricción de nuestras libertades. ¿Y con qué facilidad las libertades son suprimidas en pro de otros bienes, en pro de otros, en pro de otros ideales? La libertad religiosa entonces sucumbirá. Dice, renuncien el protestantismo y apoyen al papado. La medida de su culpa se habrá completado y en la día nacional. Continúo leyendo. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y la apostasía nacional le seguirán la ruina de la nación. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, la ley dominical, podrá ser para nosotros una señal de Dios. Continúa la profeta del Señor diciéndonos, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos, atención mis queridos hermanos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Debemos estar preparados para lo que viene, debemos estar preparados para esto. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, la asunción de poder por parte de nuestra nación Estados Unidos con el decreto que imponga el descanso papal será para nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y nos iremos solos. Usted no quiere que vaya su vecino, no quiere que vaya su hermano, no quiere que vaya su cuñada, no quiere que vaya su hijo. ¿Cuándo vamos a advertirle de estas cosas, mis hermanos? El protestantismo, la sierva del Señor nos dice, extenderá la mano de camaradería del poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo, la creación de Dios, y entonces será que Dios hará su obra extraña en la tierra. ¿Cuál es esa obra extraña en la tierra, mis queridos hermanos? Es la de emitir juicio. Dios no le gusta el castigo, Dios no le gusta la destrucción, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la fe corrompida de Roma. Tarde o temprano, dice la sierva del Señor, las leyes dominicales serán promulgadas. En 1800, principio de 1900, eran una aberración. Muchos protestantes decían que era una profeta falsa, porque en esa época pensar de que Estados Unidos se iba a unir con el papado era absurdo, era ilógico. Hoy día nosotros no nos dimensionamos, mis queridos hermanos, porque hoy día, ya, pero sí, pues si el Papa ya desde Ronald Reagan que se está juntando, el Papa Juan Pablo II va a Estados Unidos, ¿no es cierto? Los presidentes de Estados Unidos van al papado, al Vaticano. Pero, queridos hermanos, en el tiempo que esto se escribió será imposible. Todavía los presidentes de Estados Unidos, en su gran mayoría protestantes, tenían la tradición del protestantismo y conocían y sabían que la bestia que había perseguido a los santos del Altísimo por 1260 años era el papado, y que era el anticristo, y que el papado es el cuerno pequeño, el que empezó a cambiar los tiempos y la ley, el que hizo guerra al ejército del cielo, el que persiguió a los santos. Ellos lo tenían claro, pero hoy día el enemigo ha hecho una obra tan excelente que los protestantes ya no protestan y se olvidaron de sus raíces y hoy día miran con ojos bondadosos a aquel tan maléfico enemigo, porque eso es lo que es el Vaticano y el papado. La institución, que es muy distinto de los miembros de esa iglesia, la institución es el enemigo del pueblo de Dios a través de la historia. ¿Qué debemos hacer, mis queridos hermanos? El Señor a ustedes, a nosotros nos ha puesto como centinelas. ¿Quién nos dice? Nosotros debemos entonces anunciar lo que está escrito. Porque o si no, el Señor demandará la sangre de ellos sobre nosotros. Debemos cumplir nuestro propósito y debemos ser fieles a nuestro cometido, mis queridos hermanos.
La sierva del Señor nos dice, ¿aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas? ¿De qué servirían entonces nuestras palabras? Mis hermanos, ¿hasta cuándo vamos a callar de lo que viene sobre la tierra? Después que se dicte la ley dominical, cuando ya no haya tiempo y esté pronto a terminar el tiempo de gracia, cuando ya nadie pueda arrepentirse. ¿Ah? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a guardar nuestro mensaje de que debemos salir de las ciudades? Hoy día estamos presos como pájaros, muchos de nosotros en nuestras casas. Cuando hubiéramos sido obedientes a la voz de Dios, esta es la hora que estaríamos gozando de libertad en lugares más tranquilos. ¿De qué servirían nuestras palabras después, hermanos? De nada. ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo... ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Tenemos fe verdaderamente que Dios va a cumplir lo que dijo? ¿Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer? No, mis queridos hermanos. Los centinelas estamos llamados a anunciar estas cosas antes de que ocurran. En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz enseñándonos que el gran día del Señor está cercano a las puertas. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde. El Señor Jesucristo tiene un maravilloso pueblo esperando en Babilonia. De hecho, la sierva del Señor nos dice que la mayoría del pueblo de Dios no está dentro de la iglesia adventista. Y eso es algo más increíble, yo lo encuentro extraordinario. La mayoría de las denominaciones dicen que solamente los de su iglesia, perteneciendo a su credo, se van a salvar. Y nosotros, a diferencia de todo ello, decimos que no, que la mayoría de los verdaderos hijos de Dios está afuera, no está dentro, porque dentro hay más cizaña que trigo puro. La sierva del Señor, que no hay ni uno de cada 20 que está inscrito en los libros de la iglesia, está preparada para la venida del Señor. Eso es lo que nosotros decimos, y por eso es tan extraordinario nuestro mensaje, y por eso es tan fidedigno. La sierva del Señor nos dice que la mayoría de los hijos de Dios está en la iglesia católica, está en las iglesias que hoy día componen el protestantismo. Y cuando ellos oigan a escuchar estas verdades, el Espíritu Santo quitará de ellos el velo, como escama de sus ojos caerán y podrán ver con toda claridad la verdad de 170 años y que en muchas ocasiones hemos guardado bajo una alforja. Seremos responsables por haber callado, porque quizás nuestro silencio nuestro silencio habrá llevado a muchas personas a la muerte. Pero como nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, como nosotros queremos anunciar las cosas que el Señor ha predicho para el tiempo del fin, y ninguno, mis queridos hermanos, de los que está escuchando, que nadie tome tu corona, porque hay bondadosos y misericordiosos bendiciones para los que cumplen lo que el Señor ha dicho. Resurrección para nuestros seres queridos, una nueva Jerusalén y un nuevo jardín, un nuevo Edén para aquellos que son valientes para cumplir el propósito que el Señor nos ha dado. Dios quiera entonces, mis queridos hermanos, que podamos mantenernos firmes y fieles a nuestro cometido. Como pueden ver, mis queridos hermanos, bastante ordenado y bastante claro en el entendido. Dios ha revelado a través de la historia lo que va a ocurrir, y ha establecido que la Roma pagana, la Roma imperial primero, luego la Roma papal durante los 1260 años y finalmente la Roma resucitada, son los enemigos del pueblo de Dios, que utilizan sofismas doctrinales para engañar a la persona, utilizan palabras bondadosas, ellas veneno para perdición, y finalmente cuando este veneno no sea suficiente para callar la voz de los centinelas, de los 144.000 que representan el verdadero pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, utilizarán la fuerza, y la fuerza estará entonces llevará incluso a la muerte. Habrá mártires en el tiempo final, y ninguno de nosotros va a poder comprar si no nos sometemos a esta falsa adoración. Dios quiera entonces, mis queridos hermanos, Cristo, y nos mantengamos fieles a nuestro Señor, adorando al único Dios verdadero, adorándolo como Él quiere, realzando su ley, realzando sus doctrinas
y obedeciendo a lo que Él siempre nos ha dicho. Es mi deseo y oración, queridos hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Te agradecemos por este hermoso tema. Obviamente, primeramente a Dios, que le ha puesto esto en tu corazón y también la capacidad de poder exponerlo de una manera ordenada, sintetizada. Nos están pidiendo el PowerPoint por interno, así que vamos a ver si puedes hacer un esfuerzo en enviarnos. Y hay algunos jóvenes que lo quieren para poder reestudiarlo, así que ahí si nos puedes ayudar con eso y saludamos a todos los participantes. Tenemos hartos PowerPoint, yo sé que Fabián igual ha hecho varios, lo podríamos subir a la página Centinela de la Verdad Presente. Ya, me parece súper bien. Así que ahí vamos a ¿Ok? enviar el link a todos los que lo necesiten y el tema quedó grabado para aquellos que lo quieren volver a estudiar, porque de repente son temas que necesitan volver a estudiarse para poder comprenderlo bien. ¿Alguna pregunta breve? Ujú. Sí. No sé si nace alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. Yo tengo una. ¿Se Ya, escucha? Jason, dale. Sí, es que yo había escuchado hace unos días atrás, entonces estoy en la duda. Eh, el inicio del tiempo del fin, algunos lo ponen escatológicamente como 1844 en adelante. Y tú dijiste que era de 1700 oscurantismo. Eh, ¿Cuál es finalmente el inicio del tiempo del fin? Sí. La verdad que por eso di las dos fechas, igual señalé el 1844. Hay comentadores bíblicos que señalan que el tiempo del fin comienza en 1844 y hay otros comentadores que señalan que comienza en 1798 con la herida de muerte. Yo particularmente me inclino por 1798 porque es la señal que provocó el despertar religioso en muerte. No fue solamente lo que llevó a Guillermo Miller a estudiar e ir a la profecía de Daniel y estudiar las bestias y empezar a ver, fue precisamente la herida de muerte. La herida de muerte, ese poder que había, imagínate, 1000 años. ¿Cuántos años tiene Chile? 200 y tantos años. Y parece que estuviera aquí siempre. Imagínense un reino que había estado 1200 años gobernando. Una cosa increíble que no nos cuesta imaginar. Y ese poder de la noche a la mañana, y eso provocó de que en todo el mundo, en Europa, en Sudamérica, acá nosotros también tuvimos algunos que empezaron a estudiar las señales, como el jesuita Lacunza, y empezaron entonces a descubrir las verdades bíblicas de que Cristo venía prontamente, ¿ya? Y acercó al hombre a la Biblia, el estudio de la profecía. Y es por eso que algunos señalan que es 1768. Eh, Jason, Daniel 11, 40 al 45, que utiliza el término al cabo del tiempo, que muchos entienden que también se refiere, Daniel 11:40, que es al final del tiempo, habla de la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte escatológico, el papado, y el rey del sur, en ese momento, el ateísmo promovido por Francia. ¿Te fijas? Entonces, en Daniel 11:40 tú encuentras un argumento histórico de que el tiempo del fin comienza con la pugna entre el Vaticano, la Revolución Francesa propiamente tal, que luego queda en lo que es el ateísmo, y utiliza el término al cabo del tiempo, y es lo mismo que el tiempo del fin. Por eso citamos algunos, y yo comparto eso, y creo que el tiempo del fin comienza en 1798, cuando termina la profecía de las 1260 años, y no cuando termina la profecía de los 2300 días, que el 1844, pero tampoco es tan largo el tiempo. Por eso siempre es bueno entender de que es en este periodo de tiempo donde comienza el tiempo del fin, Jason, y que no veo nada de malo en optar entre uno y otro. Y hay comentadores que optan por una u otra fecha. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien, no sé si hay una última pregunta o quizás con eso poder cerrar. Ahí nos están enviando correos para poder enviar. Las presentaciones va a ser enviadas y el video también lo vamos a subir a nuestra página, así que para que no lo puedan enviar a sus amigos y todo eso. Saludamos al Rodrigo con esta hermosa presentación, ¿cierto? Y también porque él ha ocupado tiempo para poder prepararse.
Y eso, así que saludamos a todas las personas que han participado, a Mariama, al David y a los que están también conectados. Para finalizar, tenemos una parte especial que se grabó en nuestra iglesia, así que lo vamos a proyectar y luego vamos a finalizar con la oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Rodrigo que finalice después de esta parte especial. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esa canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esa canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo y esplendor, yo le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Hermano Rodrigo, si nos Oremos. puedes dirigir con la oración y fin. Padre, te doy gracias porque eres misericordioso, nos permites despedir tu día santo, sagrado,
tu día sábado en el que te recordamos como nuestro Creador y que nosotros somos tus criaturas, y compartiendo en forma a través de internet con nuestros hermanos que están en distintas casas. Estamos en distintas ciudades, pero sabemos que tú nos atiendes y sabes que estamos unidos en el Espíritu. Te agradecemos por eso. Te agradecemos porque permites y pones el deseo de apartar tiempo para tus cosas santas. Ahora, Señor, que va a comenzar esta semana, te pido que tu Espíritu Santo en primer nos proteja, que tus ángeles del cielo nos recuerden, nuestros seres queridos, Señor, pero que sobre todo hagas tu voluntad en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a andar conforme a la luz que tenemos y ayúdanos para ser dignos hijos del Eterno, ser dignos hijos del Creador del universo. Ten misericordia de nosotros, de tu pueblo, de tu remanente, porque eso es lo que somos, Señor, y acompáñanos en este tiempo del fin y danos fuerza para soportar lo que viene sobre esta tierra. Te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Tengan todos una feliz semana y pueden saludarse si es que quieren abrir los micrófonos y todo lo demás. La presentación quedó grabada, así que ahora mismo voy a pausar y la voy a subir. Yo creo que en unos 20 minutos más va a estar en la página.